Ahí estamos. Bienvenidos entonces a la primera clase de este tercer módulo de la Escuela Petra, año 2023, último módulo. Bendiciones a todos y bueno, les presento ahí a Carolina, mi esposa, la pastora. Ella va a estar a cargo de la exposición de estas, digamos, de estas 6 clases. Eh, una vida dedicada a lo que es liderazgo. Ya, de hecho, cuando vimos el tema más o menos que íbamos a dar, claramente, ¿verdad? Yo le dije, tú tienes que dar estos 6 temas, ¿verdad? Es mucho más metida que yo en esa área, ¿verdad? Ha estudiado mucho más los libros que yo mismo, así que Carolina les va a guiar ya en este recorrido, ya de descubrir este liderazgo, esta influencia que podemos tener. Así que adelante, Carolina, bendición. Gracias, querido. Bueno, como decía Francisco en su introducción, eh, en todos lados hay liderazgo. En todos lados nosotros nos podemos encontrar con esta palabra que quizás para nosotros nos puede asustar un poco, sobre todo los que hemos tenido una vida en la iglesia, cuando se nos dice el líder, ¿verdad? Como que al tiro lo ponemos sobre nosotros o pensamos que tiene una influencia mucho más que cualquier otra persona, que es una persona mucho más capacitada que yo, que es una persona, no sé, siempre como que vemos a una persona que dice que es líder o que está en el liderazgo, que siempre tiene como algo un poco más que el normal, se podría decir. Pero en este módulo, en estas 6 clases, nosotros vamos a ir aprendiendo que todos somos líderes, que todos tenemos un grado de liderazgo sobre alguien. Y eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso, porque muchas veces decimos, no, yo no sirvo para ser líder, yo no soy, no tengo pasta para esto. Pero se van a dar cuenta que todos pueden y deben ser líderes. Así que aquí no vamos a hablar como de subordinados, ni que uno es jefe o de jerarquías, sino que simplemente vamos a hablar de influencia, ¿ya? Para que todos nos quede claro que lo primero que nosotros tenemos que pensar o lo primero que nosotros tenemos que asociar a la palabra liderazgo es influencia, ¿ya? Voy a compartir una diapositiva que tengo que ahora se me perdió, pero está ahí. Voy a ver, está aquí. Ay, se me perdió. Está ahí arriba. Ahí está. Ahí está. Le quise poner liderazgo 360. Sí, Bueno, a mí me gusta de cierta manera los nombres medio extraños. No, pero hay un sí. libro que es Caro, 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 se ve la pantalla de la Eastward. Ah, ya. La saco inmediatamente. Espérame. Entonces voy a tener que compartirla otra vez. Espera. Mm. Estos son los, Los chascarros están en vivo. sí, los chascarros están en vivo. Y ahí está. Es que había puesto la ISO. Ahí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, qué bueno que me avisaste Perfecto. porque de repente de acá del computador se ve otra cosa. Ya, pero ese es el tema liderazgo 360. Ustedes se podrían imaginar más o menos de qué es lo que dice 360. ¿Qué es lo que es 360? A ver si alguien me puede decir. Ah, lo otro que yo le advierto que me gusta que ojalá esto pueda ser como interactivo. ¿Por qué? Por lo mismo, eh, todos tenemos un líder dentro y la idea es que en este módulo lo saquemos. O sea, que salga a flote, que no se quede escondidito. Entonces, yo sé que vamos a ir tocando temas y a usted se le va a venir a la mente algo, alguna situación que usted hayan vivido o que le haya pasado cercana y la idea es que también lo vayamos compartiendo porque así también se va enriqueciendo el módulo. Entonces, 360, ¿qué se les viene a ustedes? En fotografía, sobre todo, de repente usamos esa palabra, ¿verdad? Es cuando tenemos un panorama completo
¿o no? A ver, ¿a quién se le ocurre qué es lo que puede ser 360? La vuelta completa. Una vuelta completa, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando hablamos 360 es como un círculo completo. Que ¿Qué más abarca puede ser? muchas áreas. Que abarca mucha área también. Sí, sí, sí. Como ese sentido un poco de decir que el liderazgo 360 es como un todo, o sea, como que no es solo una dirección, sino que abarca todo como un círculo, ¿verdad? Entonces, avanzamos a la primera. ¿Y qué dice? Vamos, conocemos que, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Claro, ahí pone la hermana Norma en todo sentido. También tiene esa connotación. Conocemos que líder es alguien que tiene la capacidad de guiar a otros con el fin de edificar, ¿verdad? Y liderazgo entonces es influencia y para ejercerlo es necesario que alguien te siga. Generalmente esto es lo que pensamos sobre el liderazgo, sino que uno tiene que tener esa capacidad de estar encima de otro, de poder ayudarlo, de poder influenciar sobre él, o que si eres líder, alguien te tiene que seguir, ¿verdad? Pero es y no es, ¿ya? Y eso lo vamos a ir descubriendo. Siempre va a ser necesario un buen líder, ¿verdad? Siempre los gobiernos, los países, todos necesitan un buen líder y hasta ahora, cuando nosotros vamos incluso a nuestros trabajos, cuando nosotros estamos en la junta de vecinos, cuando nosotros incluso estamos en los hogares, necesitamos del liderazgo. ¿Por qué? Porque si no hay como una especie de persona que esté como diciendo qué hacer, generalmente hay un caos, sobre todo en la casa. No sé si las mamás o las dueñas de casa o los dueños de casa pueden decir si nadie toma la batuta, ¿cómo se dice? Está el desorden, ¿verdad? No, nadie ordena la ropa, nadie lava la loza, nadie barre. Cuando alguien se decide y dice, hay que hacer algo, es porque, amén, dice la hermana, en ese momento alguien decidió tomar el liderazgo de la casa, el liderazgo del vecindario, de repente un vecino como que quiere hacer algo, ¿verdad? Y todos dicen, no, él podría ser el presidente. Y todos dicen, ya, él lo va a hacer. O los mismos gobiernos. De repente hay una muy buen líder, de repente un no tanto. En todos lados nosotros hemos experimentado de cierta manera, como les decía, ya sea un bueno o un mal liderazgo. Quiero que me ayuden, si alguien me puede ayudar a leer Proverbios 28, 2. No sé si alguien por ahí lo puede buscar, o si no, yo lo leo, no hay problema. ¿Sí? ¿No? ¿A la 1, a las 2, a las 3? Bueno, Proverbios 28, 2 dice, cuando hay rebelión en un país, se multiplican sus dirigentes, pero el gobernante con sabiduría y entendimiento mantiene el orden. Eso es uno de los proverbios como regalones, se podría decir, para los líderes, donde dice que cuando en el país hay un desorden, cuando no hay un líder que tenga sabiduría o entendimiento, como que se pueden, ahí en otras versiones dicen, hay muchos caudillos o hay muchos líderes, hay muchas voces, donde nadie sabe a quién seguir, sino que uno sigue para allá, otro para allá, y nosotros también lo podemos ver en la Biblia cuando vemos el libro de Jueces. Entonces, cuando no hay un buen liderazgo, cuando no hay una voz con sabiduría, cuando nadie toma ese lugar, entonces hay desestabilidad, o sea, no hay estabilidad en ese lugar. En medio de lo que hacemos, entonces, es necesario reconocer un liderazgo, ya sea en nuestro propio o en la persona que está a nuestro lado, ¿verdad? En la siguiente, dice, ¿qué es lo primero? Nada sucede, como les decía, hasta que alguien proporcione liderazgo. Nada pasa si alguien no toma la batuta, como les decía. Mientras no apareció un Luther King, claro, diciendo, tengo un sueño, como decía, I have a dreams,
El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos no era nada. O cuando la NASA era solo un lugar de investigación hasta que no hubo un presidente que dijo, vamos a poner a un hombre en la luna antes que termine la década, no fue nadie a la luna. Y ya sabemos en lo que se ha transformado la NASA. Si antes de que se casaran, para los que están en matrimonio, si alguien no tomó esa decisión y dijo, nos vamos a casar, quizás el matrimonio no hubiese sucedido, sino que todavía estarían pololeando, si nadie hubiese tomado como la iniciativa. Lo mismo, nuestra misma congregación, si no hubiese habido una persona que dijo, siento de Dios plantar un lugar en Concepción, quizás Petra no hubiese existido. Siempre hay una persona que está dispuesta a escuchar la voz de Dios y poder tomar ese lugar. Como les decía aquí, lo primero es, nada sucede hasta que alguien proporcione un liderazgo. Nada sucede hasta que alguien toma la decisión de tomar este lugar, valga la redundancia, y empieza a hacer algo. Dicen, los problemas no se solucionan hasta que alguien dice, haremos algo al respecto, ¿verdad? Cuando uno está en la casa, como les decía, siempre cuando hay algún problema, alguien dice, hay que hacerlo. Sí, vamos a hacerlo, ya, tú tienes que hacerlo, tú me vas a ayudar, o toma la decisión. No sé si me van entendiendo hasta ahora que liderazgo no se trata solamente de un lugar como de poder, sino que es un lugar más que nada de solucionar algo, de poder tomar una iniciativa, de tener como esa empatía también, de poder ponerse en el lugar de otro y decir, esto es necesario hacerlo. Todo lo que nosotros podamos hacer en pos de un buen liderazgo, eso trae estabilidad. Entonces, la primera palabra que nosotros vamos a tener en este primer tema va a ser la palabra estabilidad, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro que nos enseña sobre el mal liderazgo, donde en el último versículo, claro, leyendo todo esto, decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si alguien puede ayudarme a leer el versículo que dice Jueces 21-25. Este lo voy a esperar, a ver si alguien me ayuda a leer. Jueces 21-25, el que está en la pantalla ahí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha ya? Dice, Sí, léalo. en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada uno hacía lo que le parecía. ¿Cómo? Bien, ante sus propios ojos. Ante sus propios ojos. O sea, lo que le tincaba hacer, eso hacía. No había una voz, no había un líder que dijera, esto va por aquí, esto es lo que tenemos que hacer, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nosotros vemos que en el libro de Jueces lo único que hay es desorden. Si ustedes, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, es un libro bien interesante, donde le muestra o nos muestra a todos un ejemplo de cómo no ser buenos líderes. Aunque de repente en un día estaban bien, un líder se levantaba, ¿verdad? Y decía, vamos a hacer esto, vamos a ir a la guerra, el Señor me inspiró a hacer esto, claro, y lo seguían un tiempo, estaban bien, pero después al otro día estaban completamente en el suelo. Y lo atacaban al pueblo de Israel, y estaban todos mal, y decían, el Dios ya se olvidó de nosotros, hasta que se volvía a levantar otro juez, y volvía así una y otra vez. Entonces, al final termina Jueces con esta declaración de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la Biblia como que lo deja explícito, lo deja escrito ahí,
como una sentencia, se podría decir, es como una sentencia casi de muerte. Pero luego de esto viene un libro hermoso que a mí me encanta, que es el libro de Ruth. Y el libro de Ruth, aquí uno se da cuenta la sencillez de este libro es como tan simple, es como la vida de una mujer, la vida de una mujer que tuvo hijos, que sus hijos se casaron, así como súper cotidiano. Sus hijos se casaron, luego de una vida, ¿verdad? Sus hijos mueren, quedó con las nueras, y ella se despide de ella, le dicen vayan y cásense de nuevo porque yo no tengo nada que ofrecer. Y todos conocemos la vida de Ruth, de que ella quiso quedarse con su suegra y le dijo, no, yo me voy a quedar contigo, no me ruegue. Una de las declaraciones, ¿verdad?, más hermosas que hay en la Biblia, que nosotros lo adoptamos como casi como una declaración de amor hacia nuestro esposo o esposa, que dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Todo dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella, dentro de su pequeñez, porque ni siquiera ella era israelita, ni siquiera ella tenía como nada, o sea, dentro del pueblo de Israel ella era nadie, pero ella decide desde su pequeño lugar tomar el liderazgo y decir, esto, voy a tomar la decisión de poder ayudar a mi suegra, de hacer cumplir la ley, porque ella estaba como tratando de hacer cumplir la ley, de buscar a un pariente para que se casara con ella y así hacer todo lo que hizo. Y si bien ella desde su pequeño lugar hizo todo conforme a la ley del Señor, ella después logró ser la bisabuela del rey David y puede estar dentro de esta genealogía de nuestro Señor. Entonces, cuando alguien toma el lugar de líder, desde muy pequeño, donde sea el lugar donde esté, esto sirve para edificar. Porque imagínense si ella no hubiese hecho todo esto. Vos se hubiese quedado soltero hasta morir. Quizás no hubiese tenido más descendencia, quizás hubiese estado otra mujer dentro de la descendencia, a la ascendencia de nuestro Señor, y ella no hubiese tenido prácticamente ninguna incidencia dentro de esta historia. Entonces, pero ella decidió tomar ese lugar de liderazgo y pudo ser parte de esta gran familia, ¿verdad?, que es del rey David. La segunda palabra para esto, quiero que la tengamos como en cuenta, que es edificar. Cuando uno toma el lugar de líder, cuando uno se sabe que uno puede tener una pequeña influencia, aunque sea muy pequeña, uno puede edificar a otros, influenciar a otros. Aquí Ruth no manipuló la situación, no manipuló a las personas, sino que simplemente ella se dispuso, estuvo en el lugar correcto, y en ese momento ella pudo edificar no solo la familia de su suegra, sino que también edificó su propia familia junto a vos. Entonces, ya esto empezó a tomar forma en la Biblia. Y seguimos. En lo segundo, en el liderazgo. El liderazgo, como les decía, es influencia. No solo el liderazgo sirve para edificar, sino que también sirve para influenciar, ya sea para bien o para mal. Nosotros cuando estábamos en el colegio, no sé si recuerdan, cuando uno está en el patio, sobre todo, uno ya sabe quiénes son como los buenos líderes y los malos líderes. Son los que, no sé, pues a mí cuando yo estaba en el colegio, de repente nosotros sabíamos quiénes eran como los malos líderes y andaban pegándole a todos, haciéndose los choritos, como que intimidaban a los más pequeños, quitaban colación, eran como súper malos ejemplos. O también estaban los buenos ejemplos que estaban siempre al lado del profesor, se sacaban buenas notas, de repente uno, por querer ser como ellos, le decía que nos ayudaran a estudiar, que estuvieran con nosotros, que nos enseñaran.
Y siempre uno como que andaba buscando referente, ¿verdad? Sobre todo en el colegio uno cuando anda buscando esta como identidad, siempre anda buscando como un referente, con quién yo me puedo identificar. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, identificamos a un líder porque es a quien al quien todos acuden, o todos quieren escuchar, o todos quieren saber qué piensa de ese tema. No solo es una persona que simplemente habla o interrumpe, porque una cosa es tener opinión y la otra es interrumpir a los demás con su opinión y imponer su opinión, sino que es una persona que tiene una opinión y que otros quieren escuchar esa opinión, no solo o qué piensa de algún tema. Cada vez que influimos sobre alguien, ejercemos un liderazgo. Y esto no es cuestión de edad. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo les decía a Timoteo, nadie tome a mal tu edad, ¿verdad? Que nadie tome a mal de que tú eres joven, sino que él le decía que él tenía que ejercer ese liderazgo independiente de su edad. Esto no, como les decía, no depende de la edad, no depende del sexo, no depende incluso de nuestra posición, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Que nosotros desde cualquier lugar nosotros podemos ser un líder, podemos ser una influencia. En algún aspecto, grado, cada vez que influimos sobre alguien, estamos asumiendo este liderazgo sobre esa persona. Y nosotros podemos decir, pero ¿qué significa influir? ¿Qué significa tener influencia sobre alguien? Y una de las palabras que a mí más me gusta, que también abarca el liderazgo, y es la trascendencia. Y en el lugar donde uno puede trascender, en ese sentido, como líder, uno lo puede hacer a través de la paternidad. Sobre todo aquellos que hemos tenido hijos o aquellos que han tenido padres que han influenciado sobre nuestras vidas, lo pueden decir y decir, nosotros como padres podemos trascender, podemos liderar a nuestros hijos. Y esto es una de las cosas que está escrita en la Biblia como textual. No sé si ahí alguien me puede ayudar leyendo Deuteronomio 6, del 7 al 9, que es como lo que siempre se lee cuando uno dice, los padres son los que están encargados de liderar o de pastorear a sus hijos. ¿Y es por qué? Porque sale textual, o sea, no es que nosotros queramos lavarnos las manos y decir, no, si los niños tienen que ser enseñados 100% de los papás y la iglesia no tiene nada que ver en esto. No, sino que simplemente nosotros decimos lo que dice la Biblia y eso es lo que corresponde. No sé si alguien lo puede leer. Parece que Roberto ahí va a ser mi ayudante. Ah, ya, ¿alguien más ahí? ¿Quién está? Sí, nosotras. Ya, la mía, ya. Ya. Ya, léalo, por favor. Ah, ya. Del 7 al 9. Ya. Y las repetirás a tu hijo, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las estarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pero se dan cuenta que el liderazgo no solo es a través de las palabras que uno pueda decir, sino que también es lo que yo hago. O sea, ahí le dice, escríbelo en las paredes, escríbelo en los postes, díselo cuando vayas caminando. No es como que nosotros, yo me imagino en esos momentos cuando se decía la palabra esta de Deuteronomio, no era que nosotros estuviéramos recitando así como textual la Biblia mientras fuéramos caminando, sino que en ese momento no había Biblia en la época del Deuteronomio. No había ni siquiera rollos, no había cosas como escritas, se podría decir. Estaba
como el aprendizaje como de generación en generación, sino que se contaban la historia del Génesis, la historia del pueblo de Israel, de las cosas que hacían, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces ellos lo traspasaban de generación en generación. Y ahí quedó escrito que nosotros tenemos que hacerlo y de esa manera nosotros vamos a traspasar esa influencia, vamos a trascender con la palabra del Señor a través de las generaciones. Entonces, nosotros no solo influenciamos a las personas que nosotros tenemos como alrededor en el momento que estamos ahora, sino que también nosotros podemos influenciar hacia el futuro de esas personas, porque esos niños van a crecer y esos niños también van a tener sus propias familias. Y esa influencia que nosotros ponemos sobre nuestros hijos va a traspasar la generación de nuestros hijos para sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Y esa es la palabra que nos deja el Señor, que tenemos que ir influenciando no solo aquí en nuestra generación, sino que traspasarla a nuestros hijos para que vaya de generación en generación. Entonces, de todo lo que hemos hablado, nosotros tenemos que primero identificar de que el liderazgo está en todos lados, ¿verdad? Y que si hay un buen liderazgo, hay una buena estabilidad, ¿verdad? Y que cuando alguien decide tomar ese liderazgo, se puede edificar, porque como les decía, en una casa que nadie tome el liderazgo, va a estar una casa, pero patas para arriba, no va a haber nada, limpio, todo desordenado, ¿verdad? Hasta que alguien dice, hay que hacer algo y se hace y queda todo súper bien, todos pueden estar cómodos, ¿verdad? Y ahí nosotros empezamos a edificar, ¿verdad? Entonces son 3 palabras que podemos ir como ir yendo guardando en nuestra mente, que es estabilidad, edificar y ahora influencia, ¿verdad? Entonces nos queda una palabra que dice, si hasta ahora todo lo que es, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he leído, ¿podría ser yo un buen líder? Así que no, nos preguntemos así como a nosotros mismos, no le voy a pedir que me digan sí o no, sí, aquí yo soy el tremendo líder, la tremenda líder, sino que vayamos preguntándonos, ¿soy realmente un buen líder? ¿Tengo influencia sobre alguien? ¿Soy parte de la edificación? ¿Soy parte de la estabilidad de lo que me rodea? ¿O de mi misma vida? Entonces aquí nosotros tenemos que ir viendo prioridades. Si yo quiero ser un líder o si yo quiero descubrir el líder que hay en mí, tengo que ir haciendo como checklist, ¿verdad? De mi vida, de mi corazón, de mi mente. Primero, ¿deseo ser un líder? ¿Veo necesidades a mi alrededor? Así como ir haciendo como pregunta. ¿Realmente me gustaría involucrarme con otra persona para influenciarla? Porque a veces uno dice, no, yo quiero hacer la misión. Siempre como que yo he escuchado, y dice, no, es que yo soy llamada a hacer la misión. Yo quiero salir a las naciones, yo quiero ser misionero, o de repente tienen como estos sueños de trabajar para el Señor, de hacer grandes cosas, pero cuando uno realmente quiere ejercer un liderazgo, tiene que empezar de la base que es de la propia vida. Por eso los libros que estamos como analizando, habla sobre la hechura del líder, habla sobre cómo debe ser un líder. Y por eso vamos como desglosando tan minuciosamente qué es lo que debería tener un líder, ¿ya? Entonces, primero tiene que estar ese deseo de poder influenciar bien a una persona, no ser mala influencia, sino ser buena influencia, y el hecho de querer influenciar a otros
necesariamente me voy a tener que involucrar, ¿ya? Así que ahí uno tiene que ir pensando bien y siendo sabios también, intencionales en las cosas que yo voy haciendo y las que voy queriendo también. El tercer punto es, bueno, esto ya vamos entrando, un buen liderazgo se fundamenta en el carácter del líder. Y todos dicen, ah, ya aquí soné. Yo no tengo carácter, no sirvo para esto porque soy tímido, yo no puedo hablar en público, como que siempre se dice eso, ¿verdad? Como que uno dice, no, es que él sí tiene carácter, no, él no tiene carácter. Y así como empezamos a jugar entre que si tengo o no tengo carácter, pero en sí el carácter es la personalidad de cada uno. Por ejemplo, si uno mira un sillón y dice, ese sillón es blanco, tiene acabados de madera, ese sillón es blandito, tiene cojines, y ese no lo vamos a cambiar. Así es, y puede que a uno les guste y a otros no les guste. A algunos les gustan, no, es que no me gusta ese sillón, porque ese sillón me gustan los colores más fuertes, me gusta un fucsia, y ese sillón blanco no me gusta, pero no vamos a poder cambiar ese sillón. Sino porque ese sillón es blanco. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que aprender para poder ejercer este liderazgo es aprender a conocer nuestro tipo de carácter. Todos tenemos un carácter definido y ese carácter no lo podemos esconder. Entonces nosotros, para poder ser buenos líderes, necesitamos tener un carácter que lo podamos mostrar tal cual es. No podemos esconderlo. Y esa es como una de las cosas principales que todo líder debe aprender. No se puede esconder el carácter. Cuando una persona es de una manera con la gente que le rodea, pero cuando está solo es de otra, entonces esa persona no está mostrando su verdadero carácter. No sé si me van entendiendo. Cuando tú eres así en tu casa de una manera, pero vas a otro lugar y te comportas de otra, tú estás escondiendo tu carácter. Y esa persona ya podemos decir que no tiene un buen carácter, porque lo esconde. No porque sea un carácter malo, sino que simplemente lo esconde. Y esa persona ya no es de fiar, ¿ya? Nosotros vemos en la Biblia varias personas que fueron líderes y no todos fueron iguales. No sé si ustedes recuerdan que Pablo tenía un carácter que era como un poco impulsivo, se podría decir que era bien proactivo, él era como energético y uno puede decir, él tenía como un temperamento colérico, era como bien así como iba a toda. Pedro era una persona sanguínea, que era como bien llevado a las emociones, de repente estaba bien arriba, de repente andaba muy triste. Moisés era una persona muy melancólica, era como soñador, era como medio tristón, como que era un poco miedoso también. Abraham era de carácter flemático. De repente a este tipo de personas como que se demoran un poco en tomar decisiones, son como medio que hay que estarlos arriando, ya, vamos, vamos, si tú puedes, si tú puedes. Pero si bien el Señor eligió a todas estas personas que tenían diferentes tipos de caracteres, el Señor los eligió igual. Y cada uno tuvo distintos tipos de liderazgo. El Señor no le pidió que fueran de la misma manera. Nunca les dijo, mira cómo es mi siervo, tenés que ser igual a él. No, sino que incluso, no sé si ustedes recuerdan cuando muere Moisés y toma el liderazgo Josué, Dios no le dice, tienes que ser tal cual fue Moisés, sino que simplemente le dijo, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, así que no temas, no desmayes, sigue adelante, que yo, donde tú quieras que vayas, iré yo. Pero en ningún momento le dijo, tiene que ser tal cual fue Moisés, así como él lo hizo, al pie de la letra tiene que cumplir todas las cosas que hizo Moisés. No, sino que simplemente le dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar ahí contigo, adelante,
Le tuvo que repetir como 3 veces, no tengas miedo, sé valiente, porque se notaba que también era un poco tímido Josué, pero él estuvo con él. Entonces, tener un buen carácter no significa que nosotros seamos personas atrevidas, que seamos valientes, no, simplemente que nosotros no nos escondamos, sino que seamos tal y cual somos y nos mostremos de esa manera. La autenticidad, una de las cosas que más aprecia el Señor. Si bien nosotros podemos vernos como personas, como decíamos el pastor en el mensaje del domingo, que de repente uno se encuentra como que una mala persona. No, pero es que yo soy aquí, tengo tantos errores, pero el Señor no nos ve así, nos ve a través de su Hijo, nos ve santos, nos ve redimidos, nos ve, así como ve a su Hijo, nos ve a nosotros. Y eso es lo que también nosotros tenemos que ir moldeándonos al carácter de nuestro Señor Jesús. Y aceptarnos tal y como somos. Todos y cada uno de nosotros somos únicos. Y de la manera que nosotros somos, vamos a poder influenciar a ciertas personas. Porque las personas que yo puedo influenciar no son las mismas que mi hermano puede influenciar. Entonces, todos somos necesarios. Por eso hay una multitud también de congregaciones, una multitud de pastores de diferentes caracteres, porque el Señor necesita de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es especial y cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de llegar a otros. Entonces, no se trata de una buena de personalidad ni de carisma, esto no se trata tampoco de tener muchos estudios, sino que simplemente es demostrarnos y aceptarnos tal y como somos. Y amarnos también, amar nuestro carácter y decir, este soy yo, Señor, aquí está mi carácter, úsalo a donde se necesite, así como soy. Entonces, vamos a leer Hebreos 13:7, si alguien lo puede leer ahí. ¿Alguien más? Amén. Ya. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Amén. Ahí dice a sus pastores, en varias otras versiones dice a sus líderes, a quienes estuvieron como influenciándoles, aquellos que estuvieron enseñándoles. Dice, imiten su fe, ¿verdad? Sabiendo de que el Señor necesita que nosotros imitemos los buenos ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando, ya, yo quiero ser un buen líder. A mí me gustaría ser un buen líder, de cierta manera. Y decir, necesito tener estabilidad, o sea, ayudar a que mi alrededor tenga una estabilidad, ¿verdad? Necesito que también edificar el lugar donde estoy. Necesito estar dentro de ese marco de influencia y también necesito influenciar. También necesito tener un buen carácter. Y un buen carácter, como les decía, no es ser perfecto, sino que mostrarse tal y cual es. Un buen líder tiene un mensaje, como leía el hermano Mauricio, tiene un mensaje, ¿verdad? Tiene un estilo de vida y tiene una fe. Y todo eso es digno de imitar, pero no porque sea perfecto, sino porque es de una sola línea. Entonces, los buenos líderes no es que sean grandes personas así como tan sobrenaturales, sino que son personas que fueron tal y cual desde principio a fin. Entonces, la siguiente palabra a rescatar sería carácter. ¿Ya? Cuarto, y este es como lo más importante, ser un líder se aprende. No se nace ser líder, no hay líderes natos. Y aquí yo le voy a pedir que pueda leer Eclesiastés 10:10, por favor. ¿Quién más? ¿No se peleen?
es Eclesiastés 10:10. ¿Nadie? Bueno, lo dejamos hasta aquí nomás. Muchas gracias. Nah. Eclesiastés 10:10. ¿Nadie lo tiene? Yo puedo leer de nuevo. Ya. Nosotros, o sea, yo lo estoy buscando. El Eclesiastes 10, Eclesiastés 10:10. 10. Ya lo encontré. Ya. Dale. Ya, ahora. Ya. A ver, espere. Ahora sí. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. No sé si se entendió esa versión. Esa es la Reina Valera. ¿Alguien tendrá NBI por ahí? Porque ¿cómo es que decía? El hierro. Decía, si se embotara el hierro. Si se embotar el hierro. ¿Saben lo que es embotar el hierro? Tú, Mía, a ver, ¿qué te puedes imaginar? ¿Qué te imaginas con esa frase? A ver. Como que se quebrara. No, pues bueno, algo es como el versículo que quiere decir es como de sacarle filo. ¿La leo en NBI? Ya, léala en NBI. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Eso, esa era la versión que necesitaba. Porque la Reina Valera de repente, como dice ahí, el hierro, habla del hierro, ¿verdad? Pero es el hacha que pierde el filo, ¿verdad? Aquí de repente, cuando uno dice, no, es que él es muy buen líder, ¿verdad? Y dice, no, porque él sabe hacer las cosas. Pero en realidad las personas se van convirtiendo en líderes a medida que ellos van respondiendo a las circunstancias. O sea, se le presenta un problema y en el momento que uno decide como ponerle solución a ese problema, ya está empezando a aprender a ser líder. Cuando uno decide, por ejemplo, nosotros en Petra necesitábamos personas que nos ayudaran, ya sea con el café o con la cena o con los cables o ayudar con la silla. En el momento que nosotros dijimos, ya tenemos este problema, necesitamos personas y la persona decidió ayudar, ya empezó como a aprender en parte a ser líder, porque a tomar como la decisión de poder ayudar y edificar. Y ahí uno puede decir, claro, yo poniendo la silla estoy edificando la iglesia, porque si yo no las pongo y supongamos que no hay nadie más, no las pongo, ¿dónde se van a sentar? O por ejemplo, si el hermano que toca guitarra o el hermano que canta decide no hacerlo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Cómo ahí nos vamos dando cuenta de que cada labor que nosotros cumplimos dentro de una organización o dentro de una familia o dentro de una empresa, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para poder influenciar a otro, para poder ayudar a otro edificándoles, nosotros vamos aprendiendo poco a poco a ser líderes. Esto se va aprendiendo, no es algo que nosotros nacemos haciéndolo, no. Esto se va aprendiendo. Entonces, un líder se puede levantar o se puede derrumbar de acuerdo a nuestras propias decisiones. Por ejemplo, el versículo decía que había que sacarle filo al hacha. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que sacarle filo? Y ahí el mismo versículo decía que si uno no le saca filo al hacha, hay que pegarle más fuerte al tronco, ¿verdad? Y eso quiere decir que a veces uno cuando no aprende a ser líder, cuando uno no está en constante aprendizaje o en constante aprender de otros, a uno le cuesta un poco más ejercer ese liderazgo. Nosotros mientras nos mantenemos aprendiendo, eh,
es como que nosotros estuviéramos sacándole filo al hacha. A mí me pasa que de repente yo me gusta cortar la carne muy finita y los cuchillos que tengo no son como profesionales, son como de supermercado nomás. Pero me compré como una lija eléctrica, que es como bien sencilla, es como un esmeril, como un Dremel, algo así, como que uno la enchufa y, zzz, y como que tiene una lijita redonda. Entonces yo cada vez que quiero cortar carne, yo le hago zzz, y estoy a veces harto rato, y de repente me preguntan, pero ¿por qué le haces tanto, es tanto? Y de repente yo digo, es necesario hacer todo ese tiempo porque después no me demoro nada en cortar la carne, y lo hago en un 2x3 y súper rápido. En cambio, si no lo hubiese sacado filo, me habría demorado un montón, y quizá me hubiese dañado la mano, quizá, no sé, no hubiese cocinado toda la carne. Entonces, en ese sentido, también nosotros, para poder ejercer un buen liderazgo, es necesario que nosotros estemos en constante aprendizaje. Aquella persona que deja de aprender, simplemente esa persona va a dejar de influenciar a otros. El Señor no va a poner a nadie al lado de esa persona para que le enseñe. Entonces, nosotros nunca debemos tener como esa declaración que muchas veces la he escuchado, que digo, pero si yo ya sé todo, no necesito que nadie me enseñe. Y esa es una de las declaraciones más falsas y más, ¿cómo podría decirlo? Es como que uno se pusiera una soga al cuello. Y F por ese líder, porque ya se murió, se finí, y ya no va a poder influenciar sobre nadie. Entonces, más que el esfuerzo, nosotros tenemos que actuar inteligentemente. Si nosotros queremos influenciar sobre otros, si nosotros queremos mantener una estabilidad alrededor de nosotros con nuestra influencia, si queremos mostrar nuestro carácter tal cual somos, nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje. Y esa es la otra palabra que nosotros tenemos que ir guardando. Siempre tenemos que ir aprendiendo, y cualquier instancia que nosotros tengamos para poder aprender, tomémosla. No la dejemos, aunque nosotros podamos mirar, no, pero es que esta persona que está enseñando, no sé si algo me va a enseñar a mí, porque de repente nosotros, ¿verdad?, somos fáciles para menospreciar a las personas, y decir, no, esta persona sí, esta persona no, pero nosotros tenemos que estar siempre abiertos y atentos de que en cualquier momento podemos aprender cosas. Y siempre estar abiertos a aprender cosas, no cerrarnos y decir, hasta aquí, esto yo ya lo aprendí, esto ya no necesito aprender más, sino que siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. Y el último punto, para que sepan que ya vamos terminando, es la oración del líder. Y aquí la Biblia, yo quiero que la Biblia hable más que yo, porque la Biblia es la que siempre nos va a edificar, ¿verdad? No sé si han escuchado decir, a nadie le interesa mi vida privada, o a nadie le afecta mi vida, todo lo que yo haga en mi vida privada, eso no le afecta a nadie. Yo he escuchado muchas personas, sobre todo los más jóvenes, que de repente dicen, no, si lo que yo haga y no haga en mi vida privada, eso lo veo yo y a nadie le interesa y a nadie le afecta. Pero créanme que si nosotros vamos por este camino de la influencia, el camino del liderazgo, sí afecta. Y el Señor lo dice muy claramente en Mateo 6:6. Si no me cree a mí, créale al Señor Jesús. Porque dice que toda nuestra vida pública está determinada por mi vida privada. A ver si alguien me lo puede leer. Ahí, Roberto, si tú que estás ahí más atento. Puede leer el primero, Mateo 6:6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así es. En otras versiones dice, te recompensará en público. O sea, todo lo que yo pueda hacer en la intimidad con el Señor,
todo lo que yo pueda decirle en la intimidad al Señor, el Señor lo va a ver, lo va a reflejar en mi vida pública. O sea, si yo estoy ligada en esto, todo lo que le he dicho anteriormente, si yo me quiero involucrar en poder enseñar la palabra de Dios a otra persona, si yo quiero que esa otra persona conozca del Señor, o si yo quiero que mis hijos se involucren con la palabra del Señor, este es uno de los puntos que yo lo quise dejar para el final, que es como de los más importantes, o quizás sea el más importante, donde todo lo que yo pueda hacer en la intimidad se va a ver reflejado sí o sí en mi vida pública. Podríamos decir que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que Él vaya moldeando nuestra vida de líder. O sea, nosotros podemos decir, entonces, todo lo que aprendimos para atrás no tiene nada que ver con la oración. Sí tiene que ver con la oración, porque todo lo que es para atrás, el Señor lo va a ir moldeando a través de lo que nosotros vamos haciendo en nuestra oración, lo que nosotros vamos hablando en nuestra oración. ¿Y qué es lo que va a moldear específicamente la oración? ¿Qué es lo que moldea en el líder? Y primero son 4 cosas que nosotros vamos a moldear con la oración. Primero, moldeamos nuestra dependencia de Dios. Segundo, nosotros con la oración, nosotros podemos moldear nuestro carácter, ¿verdad? Y hacerlo más semejante al Señor. ¿Qué también nosotros podemos moldear? Nosotros podemos moldear la carga. La carga se va aligerando. Como decía, en ese sentido, no tan solo aprendiendo a cómo ser un buen líder, nosotros podemos tener menos esfuerzo a la hora de liderar, sino que también orando también podemos tener menos esfuerzo, entre comillas, eh, para liderar. También, ¿qué es lo que hace la oración? Libera el poder de Dios. No sé si a ustedes de repente le ha pasado de que uno ora por alguien y de repente uno se cansa y dice, no, ya llevo mucho tiempo orando por esta persona ya no va a conocer al Señor, sino que uno se rinde y dice, no, Señor, sabes que de verdad que yo ya no puedo más. Esta persona está, no sé, no escucha, me habla mal, no acepta mis invitaciones y como que uno dice, ya, Señor, ya, ahí tú haces lo que tú quieras con esa persona, pero yo ya no voy a orar más por ella. Y uno no se da ni cuenta y el día menos pensado esa persona se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Necesito del Señor y me acordé de ti. Y en ese momento como que uno dice, pero ¿y de dónde si yo ya dejé de orar? Y quizás puede pasar mucho tiempo o poco tiempo, no sé. Pero ahí uno ve la mano del Señor y ve que esa persona está totalmente transformada, está totalmente como abierta a aprender del Señor. Como que uno dice, ¿de dónde vino todo esto? Y empieza a llegar su hijo, y empieza a llegar su esposa, y empieza a llegar sus parientes, y empiezan a llegar todos, y ahí uno puede decir que empieza como un poder de Dios que está sobre esta familia, ¿ya? Y ahí uno en el momento dice, ¿fue por mi oración o fue por mi no oración? De repente uno dice, no, si tengo que orar, así como un score y decir, nosotros vamos a acumular mucha oración para que el Señor así la escuche, pero a veces la oración no es tan larga y uno simplemente decir, Señor, esto lo dejo en tus manos y solo eso para el Señor le basta. ¿Por qué? Porque en ese momento tú lo estás diciendo con todo tu carácter, con todo tu ser, así tal cual eres, y le estás diciendo, dependo de ti, Señor. Hazlo tú, no lo quiero hacer yo, no es por mi oración, es por tu poder. Y en ese momento el poder ejerce. Con mi esposo de repente conversamos el tema de la oración y el tema de la fe, y decimos, cuando nosotros creemos con más inocencia, es cuando ocurren más cosas poderosas.
es cuando nosotros estamos como más, podríamos decir, como con una fe ciega, algunos pueden decir hasta imprudente, pero en ese momento nosotros confiamos totalmente en Dios y decir, tú eres el que tiene el control y no yo. O sea, simplemente despreocuparnos, y uno dice, a nosotros nos ha pasado y nos ha dicho, pero ustedes no están preocupados, o ustedes no están orando, o de repente nos dicen, y muchos hermanos al WhatsApp nos dicen una y otra vez, pero oren por ello, oren por esto otro. Y nosotros sí estamos orando, tranquilos. Pero algunos piensan que por el mucho estar orando o mucho estar de rodillas van a ser escuchados, pero no. La oración tiene que ser una oración genuina, independiente de lo largo o corta que sea. El poder de Dios se va a manifestar si es que uno se entrega al Señor y realmente en esa oración como que derrama su ser y dice, Señor, esto te corresponde a ti y no a mí. Entonces, recapitulando con la oración debiera ser nuestra primera reacción frente a todo, ante nuestro carácter, antes de pensar, antes de planificar, antes de estudiar, incluso antes de hablar. De decirle al Señor, no sé, eso mismo como le decía esos testimonios que de repente se acercan personas y dicen, ¿sabes qué? Me acordé de ti, me acordé de que tú creías en Dios, que tú vas a una iglesia y necesito que tú me digas algo. En ese momento, por lo menos lo que hago yo es en mi mente, en mi corazón, decirle, Señor, habla tú, porque si hablo yo puedo decir cualquier cosa. Y entregar nuestra boca, entregar nuestra mente, nuestras emociones al Señor y decirle, habla tú a través de mí, porque yo no sé qué puedo decirle a esta persona y seas tú a través de mí. Y entregarnos, de verdad, entregarnos y cualquier cosa. Por eso la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos sea pensando en el Señor, que si el Señor quiere, que si el Señor no quiere. Lo que nosotros podamos hacer, siempre poner adelante de eso, de nuestras decisiones, al Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente lo que dice la Biblia es verdad. De que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, bueno, como están ahí, no sé si quieren leer Isaías 40. Esto es lo que les pasa a las personas que oran. En Isaías 40:31, ahí les dejo qué es lo que les pasa a las Amén. personas cuando oran. A ver, hermano Mauri. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Y el otro, en Jeremías 33:3. ¿Quién lo tiene? A ver quién gana. Yo, Ya, a ver. ya, Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La oración, a veces uno piensa que es mística, que es como algo que intangible, pero cuando uno realmente, estos mismos versículos, cuando uno cree en esto, cuando uno declara estas promesas, dice, Señor, tú me vas a enseñar cosas que yo no sé. Señor, tú me vas a dar palabras que yo aún no están en mi mente. Eso se hace una realidad en nuestra vida. O eso que leyó el hermano Mauri de que tendremos fuerzas, correrán y no se cansarán, ¿verdad? Tendremos fuerzas del Señor, hay fuerzas que no tenemos. De repente me ha tocado ver hermanas que pierden esposo, que pierden hijos, y ellas están bien, o sea, uno las ve bien, ellas se sienten confiadas y uno dice, ¿de dónde sacó esta fuerza esta hermana? ¿De dónde salió esa fortaleza? Y de ahí viene, de la oración, que uno
la pone a disposición el Señor y dice, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi situación, y el Señor te da nueva fuerza, el Señor te va moldeando a su carácter y te va dando una visión más allá de tu realidad en el momento. Entonces, nuestra palabra a rescatar en cuanto a la oración es moldear. Cuando uno ora, somos moldeados. Nosotros, si dejamos de orar, vamos a dejar de ser moldeados, vamos a dejar de ser afilados. Y cuando nosotros, ¿cómo detectamos cuando estamos dejando de ser moldeados por el Señor? Es cuando me empieza a costar hacer todo. Me cuesta llegar a mis hijos, me cuesta llegar a mi pareja, me cuesta ir a la iglesia incluso, me cuesta hablar del Señor a cualquier persona, cuando en ese momento siento como algo que me cuesta, que algo no está bien, es porque no me estoy dejando moldear por el Señor. ¿Y por qué no me estoy dejando moldear? Es porque no estoy orando. Y quizá uno puede decir, sí, pero si lloro todos los días, siempre estoy delante del Señor orando y repito, pero quizás no es tu oración sincera, sino que es más que una oración, es una reclamación. Y decir, pero Señor, yo he hecho todo esto, y uno empieza como a darle toda la lista de las cosas que uno hace. Pero Señor, yo ofrendo, yo siempre estoy ayudando, pero yo siempre hago esto, pero Señor, si yo soy cristiana, yo soy tu hija, Señor, yo soy tu hijo, ¿cómo me puede estar pasando esto? Y uno empieza como a reclamar, uno empieza como a decirle al Señor qué hacer y cómo hacerlo. Entonces esa no es una oración, es una reclamación. Entonces también ahí tenemos que ir teniendo cuidado de que las oraciones son más que reclamaciones, son, son como frases de dependencia. Decir, Señor, tú eres el rey de mí, siempre como diciéndole, declarando la naturaleza de Dios. Así como lo hizo nuestro Señor Jesús, nosotros, si no tenemos la idea de cómo orar, irnos al Padre Nuestro y decir, ¿cómo oró nuestro Señor Jesús? Y él dijo, Padre Nuestro, él declaró que era su papá. Y decir, Padre, aquí estoy. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces ahí ir desglosando esa oración e ir diciendo, Señor, aquí estamos. Entonces, No voy a contestar. ¿sí? No, pues ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? No. Se le abrió el micrófono. Pero eso, nosotros siempre nuestra oración debe ser nuestra primera reacción. Entonces, recapitulando con todo, ¿cuáles son las palabras a rescatar de este primer módulo que nosotros necesitamos seguir desarrollando? Primero, es la estabilidad. Segundo, la edificación, la influencia, el carácter, el aprendizaje y el moldeaje. Cuando nosotros tenemos todas estas palabras, nosotros tenemos que ir pensando, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy en desarrollo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que me cuesta sacarlo adelante? No soy muy estable, no creo estabilidad a mi alrededor. Cuando yo hablo, edifico a las personas o siempre las personas terminan enojadas conmigo. O cuando estoy con alguien, cuando estoy con mis hijos, lo influencio de buena manera, hago que ellos amen al Señor, hago que ellos se interesen por las cosas del Señor. En cuanto al carácter, ¿me muestro tal y cual soy en todo lugar o tengo que actuar frente a ciertas personas? En cuanto al aprendizaje, ¿aprendo día a día? Si están aquí es porque ya en esa palabra ya van bien. Porque se nota de que ustedes también quieren seguir aprendiendo y quieren seguir creciendo.
Y lo otro y lo último, estoy siendo moldeado diariamente por el Señor, estoy dejando que se moldee mi corazón, estoy dejando que se moldee mi mente, mis palabras también, estoy dejando que el Señor las moldee. Entonces ir pensando para poder ir desarrollando este tema. Y cuando nosotros sintamos de que esto más o menos ya está bien encaminado, entonces nosotros recién en ese momento empieza el liderazgo. Entonces, todo esto que nosotros hemos conversado, todo lo que les he dicho, es simplemente una introducción al liderazgo. No es el todo, sino que es el comienzo. Todo lo que le he dicho de que ser una persona que influencia a otros, que se moldea, que tiene un carácter, que se muestra tal y cual es, que, que edifica a otros, es el principio del liderazgo. O sea, como que recién estoy empezando a quizá a degustar un poquito esto que es el poder liderar a otros. Y por eso les decía, una persona líder no es alguien sobrenatural o que esté muy por sobre las otras personas, sino que simplemente es alguien que está al lado de otro, que le está dando de buena manera lo que uno ya tiene. O sea, tú no le puedes dar a otra persona algo que no tienes. Entonces, por eso es importante el constante aprendizaje y siempre estar lleno de cosas, lleno de aprendizaje, sobre todo de la palabra del Señor, y así uno puede ir, como dice, trasvasijando, ¿verdad?, esa enseñanza. Entonces, líderes somos todos. Nadie es especial, nadie especialmente puede ser líder. En la iglesia deberíamos todos ser líderes. Todos deberíamos tener influencia sobre alguien y la tenemos. Simplemente que nosotros no nos damos cuenta, pero desde ahora, ya que estamos aprendiendo este tema y quizá, bueno, ahora le hicimos como una rajuñadita por encima, tenemos que ser intencionales donde nosotros estemos, en nuestros trabajos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, ser intencionales en este tema. Yo quiero influir bien, quiero ser una buena influencia, quiero dejar una atmósfera buena en mi casa, quiero ser una persona de bien, quiero ser una buena influencia, y que nosotros desde nuestro lugar pequeño podamos ser grandes influencias para las personas que están a nuestro alrededor. Así que empezamos a pensar en todas las personas que nos rodean, es decir, yo puedo influirla de esta manera, yo puedo ayudarle de esta manera, porque todos sabemos que la palabra del Señor o el Señor Jesús es muy bueno para las personas, o sea, que ellos puedan conocer a Jesús es lo mejor que les puede pasar, pero ¿de qué manera se lo puedo traspasar a ellos? ¿De qué manera? Y así nosotros podemos ir aprendiendo poquito a poquito ¿cómo lo podemos lograr? No es tan difícil. Como les decía en uno de los puntos, esto se aprende. Y si ustedes quieren aprenderlo, ustedes van a llegar a ser las personas más influyentes a su alrededor. No solo en su casa, sino que en su trabajo. Y donde quiera que ustedes vayan, van a ser unas personas muy influentes y siempre van a llamar la atención por lo mismo. Porque van a decir, esta persona sí tiene algo que llama la atención, tiene algo más, o sea, siempre tiene como un valor agregado y en algún momento se van a acercar a ti, van a pedir tu opinión, van a decirte qué piensas sobre un tema, pero esa es la cuestión, nunca dejen de aprender, siempre estén en constante aprendizaje. Y eso, quiero dejar abierto si es que alguien tiene alguna pregunta, si les quedó de alguno de los puntos. Dejo abierto el micrófono. ¿Alguna pregunta, chiste, comentario? ¿Se le ocurrió algún chiste por ahí? ¿No? Quizá solo resaltar o
el punto es cuando hablamos que al final el liderazgo es la respuesta a una necesidad, ¿ya? Y responde a una necesidad. Entonces, la oración quizás dirigirla también en esa línea, decirle, Señor, muéstrame la necesidad porque estamos rodeados de necesidades. ¿Ya? El Señor no nos va a mostrar todas las necesidades porque no somos el Mesías como para solucionar todo a nuestro alrededor, pero sí el Señor nos va a usar para algo particular, algo específico y para dar solución a alguna necesidad o algo que esté desequilibrado, para equilibrarlo, para edificarlo, para ayudar con la solución de esa necesidad. Ya recordemos a Isaías cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Y lo hace parte de una necesidad que el propio Dios estaba viendo, y él le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Ya? Y hace que Isaías saque de su boca diciendo, heme aquí, Señor, envíame, envíame a mí. Y algo parecido hace el Señor con sus discípulos cuando se presenta frente a una multitud y les dice, miren, chiquillos, oren al Señor de la mies, ¿verdad? Ellos están como ovejas sin pastor. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Antes de que Jesús les dijera eso, ellos no veían hacia la multitud. Veían la multitud de personas, pero no veían la necesidad de pastorearlas. Pero desde que el Señor les dijo, miren, están como ovejas sin pastor, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, les abre los ojos a los discípulos para que vean en la multitud la necesidad de gente que les edifique, que les lleve la palabra. Entonces, yo sé que a nuestro alrededor hay muchas necesidades que quizás no estamos velados, ya, o quizás en la iglesia, nosotros estamos acostumbrados a asistir, a participar, y a veces hay necesidades que el Señor puede abrir los ojos de alguno de ustedes, por ejemplo, y diga, oye, hay una necesidad que cubrir aquí, ¿verdad? Y les permita a ustedes tomar la batuta para solucionar un problema que quizás ninguno de nosotros está viendo, ¿ya? Y quizá hasta uno como pastor está ciego a las necesidades que hay dentro de la propia congregación, ¿ya? Y quizá el Señor les da a ustedes la visión para verlo. Entonces, cuán precioso, ¿verdad? ¿Verdad? También a uno que lo ha puesto el Señor como en un lugar del liderazgo, que otros se sumen a esto, ¿verdad? Y que otros digan, mira, esto es lo que estoy viendo, hay una necesidad acá, cubrámosla, y entre buenos líderes siempre va a haber sinergia. Cuando se juntan dos buenos líderes, siempre el resultado es mayor a cada uno individualmente. Entonces, invitarlos también a cada uno de ustedes a sumarse al liderazgo, o sea, a sumarse a resolver problemas, digamos, a cubrir necesidades que el Señor nos llame también a, digamos, a subsanar, ¿verdad? O a esas cosas que hay en su corazón que quizá duelen al corazón de Dios, y el Señor nos lleva ahí para cubrir, ¿ya? Así que eso, quizá como poner énfasis en ese punto. Los líderes somos solucionadores de problemas. Ese es como uno de los puntos como que hay que afirmar. Y de repente somos buenos para escapar de los problemas, porque pensamos que son malas cosas, pero a veces los problemas son cosas que a nosotros mismos nos van edificando y nos van enseñando también. Uno mira para atrás y dice, todas las cosas que he vivido, sobre todo cuando uno estudia y dice, yo me metí en este problema, pero cada prueba me enseña cosas. Y más encima uno paga para que le ponga problemas, para que uno le ponga prueba tras prueba tras prueba, y uno paga para eso, y uno se estresa, pero al final uno dice, no, yo aprendí y saqué una profesión. Es lo mismo en la vida, uno va teniendo prueba tras prueba tras prueba, pero cada prueba va enseñando algo, y nos vamos convirtiendo en solucionadores de problemas. Por eso le decía, el liderazgo está en todos lados, o sea, no podemos escapar de esta palabra. Yo sé que después a ustedes les va a dar vuelta liderazgo. Líder, en todos lados van a ver un líder, pero es importante que ustedes se sepan líderes, se sepan que ustedes también tienen ese poder y lo crean de verdad. El Señor los puso en un lugar privilegiado en su reino,
que es el lugar más privilegiado que nosotros podemos estar, y el Señor necesita líderes para influenciar, dejó a su iglesia para influenciar el mundo. Imagínense, somos parte de esa influencia que dejó el Señor en esta tierra, y somos tan poquitos comparado con la tierra, con todas las personas que hay, y tenemos harta pega, mucha pega, y necesitamos de líderes valientes que se atrevan a solucionar este problema que tenemos delante de nosotros. Pero pasito a pasito. Nadie nos está apurando, nadie lo está mandando a las naciones. Empecemos por nuestro alrededor y de ahí de a poquito el Señor nos va a ir mostrando. ¿Algo más que quieran agregar? Si no, vamos terminando y oramos al Señor para terminar. ¿No? ¿Sí? En todo caso, cualquier cosa, si les quedó duda, pueden hablarnos a nuestro WhatsApp, pueden escribirnos al correo, cualquier cosa, cualquier pregunta sobre el mismo tema. Quizás, si tienen preguntas, irla anotando, y a medida que vayamos pasando los módulos también se van a ir contestando. Este módulo va a tener una evaluación, para que sepan, y la evaluación va a ser, les voy a ir contando al tiro de qué se va a tratar. Ustedes tienen que elegir un lugar de liderazgo, elegirlo, y desde ahora vayan pensando, ¿qué lugar de liderazgo me gustaría ejercer? Puede ser con la familia, puede ser con los amigos, puede ser con un grupo de jóvenes, con un grupo de adolescentes, grupo de preadolescentes, con ancianos, con matrimonios. De repente nosotros tenemos sueños en nuestro corazón, pero vayan pensando, porque a medida que vayamos pasando módulo tras módulo, a ustedes les va a quedar claro qué tipo de influencia quieren ser, qué tipo de líderes quieren ser. Entonces, a medida que vayamos avanzando en esto, vayan pensando qué tipo de liderazgo yo puedo desarrollar. Y esa va a ser como la última evaluación, no va a ser con nota, obviamente, pero va a ser como que ustedes lo van a plasmar en una diapositiva, quizá en un informe, y ustedes lo van a poder ordenar. Y esto va a servir también para ustedes mismos, porque así cuando uno lo escribe, de repente uno lo mira desde arriba y dice, wow, esto soy yo, esto es lo que quiero hacer. Y créanme que cuando uno lo escribe, a veces se realiza mucho más rápido que cuando uno solo lo piensa. Entonces, ahí nosotros vamos a ir como madurando esto. No queremos que esto sea solo un módulo de conocimiento a nuestra mente, sino que también sea un ejercicio para nuestra vida. Amén. Así que no sé si dejamos de grabar, ¿no? Y oramos.